La licenciada Lidia Maiser Hurtado es la actual directora del Servicio Departamental de Políticas Sociales del Gobierno Autónomo Departamental de Santa Cruz. Licenciada, ¿cuál es la situación actual del trabajo infantil en Bolivia y cómo ha evolucionado en los últimos años? Muy buenos días. Primero déjenme saludar a toda la audiencia de Inforce. Muchísimas gracias por el apoyo que ustedes desde su canal dan a estos importantes temas sociales de nuestra querida patria, de nuestro querido departamento también de Santa Cruz. El tema del trabajo infantil, si bien tuvo un auge donde se tuvieron muy buenos resultados en tema de caña de azúcar, por ejemplo, en donde el 2011 ya se empieza a trabajar, se hace un Hagamos Equipo, primera versión, se empieza a certificar a los ingenios con cero trabajo infantil el año 2013, luego se continúa con otro ingenio el 2015, y teníamos un eje hasta antes del 2019, donde el trabajo infantil donde era más fuerte eran las ciudades de La Paz, Cochabamba y la ciudad de Potosí. Sin embargo, se da un fenómeno el año 2019. ¿Y qué pasa? Santa Cruz ingresa con un 77% de niños, o sea, aumenta un 77% de niños, niñas, adolescentes, trabajadores. Resulta que la pandemia hace de que después de haber tenido y ser premiado el departamento de Santa Cruz con 2 premios a nivel internacional como buenas prácticas, y el otro premio fue proyecto a ser replicable en la erradicación de trabajo infantil para América Latina y el Caribe. El 2019 nos vemos con este revés, ¿no?, de ver el aumento de niños trabajando. La pandemia hace de que los niños vuelvan a trabajar, las familias se empobrecen más y eso hace que las familias tengan la necesidad de tener otra vez a sus niños trabajando. Desde el 2019 no hay estudios que se puedan hacer. Es por eso que el año 2024 se convoca a ese Hagamos Equipo en una segunda versión. Hagamos Equipo 2 lo que busca es tener una alianza, ¿no?, donde se trabaja como puente de colaboración y que se creen espacios dinámicos y participativos con la empresa privada, donde los aliados puedan contribuir desde sus capacidades, desde sus tiempos. Se empieza a trabajar, se propone trabajar en 5 mesas temáticas y es lo que se está hoy por hoy trabajando en el Hagamos Equipo 2.0, en promover buenas prácticas, en fortalecer el sistema de protección de la niñez y adolescencia, en generar espacios de análisis que son tan importantes, en fomentar la conciencia de sensibilización. Necesitamos que la población en general tenga esa conciencia y se sensibilice ante esta vulneración de derechos que se dan cuando los niños están trabajando. Y promover una generación de conocimiento. Ya decía de que desde el 2019 no hay nuevos estudios que indiquen cómo es la realidad de nuestra ciudad. Y cuando no tenemos generación de conocimiento, no tenemos políticas públicas claras, o no podemos generar políticas claras, porque no tenemos los datos estadísticos que nos permitan, ¿no?, hacer un estudio y fomentar las políticas públicas en ese sector. ¿Por qué muchas familias y comunidades aún justifican el trabajo infantil como parte del aprendizaje? Es importante conocer la experiencia que tuvimos en la primer tramo de Hagamos Equipo y que continúa ahora también, quizás no en tanta magnitud como en la primera etapa, pero nosotros tenemos culturalmente, especialmente las poblaciones occidentales y la parte rural, de hacer trabajar a los niños. Sobre texto digo, porque la experiencia me ha hecho ver de que podemos hacer de que los niños estén en la escuela y no trabajando. De ser población pobre, ¿no?, se hace trabajar a los niños, obligándolos a seguir en ese círculo de violencia que es el círculo de la pobreza para ellos. Porque si el niño no va a la escuela, si yo no me formo, si no tengo educación puerta para el desarrollo. No me cansaré de decirlo, pero es importante de que si los niños no se educan, no van a tener la opción más que de seguir en ese círculo de la extrema pobreza. Bolivia, cuando firma el pacto y entra en este proyecto el año 2000, cuando hay un encuentro de ministros de la CAN en Santa Cruz,
se establece la edad mínima a trabajar 14 años. ¿Por qué? Los otros países tienen que sea al culminar la escuela. Entonces, nosotros deberíamos tener que a partir de los 17, 18 años nuestros niños recién podrían empezar a trabajar. Sin embargo, al estar catalogado el año 2000, Bolivia como un país de extrema pobreza, se baja esa edad. Y ahí tenemos, ¿no?, de que se iba a ir progresivamente aumentando la edad. Pero resulta que cuando asume la presidencia el expresidente Evo Morales, tenemos un revés y el código, ¿no?, en una reforma que se hace al código, se pone que los niños deberían poder trabajar, ¿no?, permite el código a partir de los 8 años. Gracias a Dios, la OIT y los organismos internacionales hacen que se vuelva a bajar, ¿no?, a subir la edad mínima para trabajar hasta los 14 años. Y si vamos a contemplar realmente que tendría que haber terminado la escuela, ya nuestro código debería ser que los niños trabajen a partir de los 17, 18 años. ¿Y qué tipo de trabajos realizan actualmente los niños y los adolescentes en Bolivia? ¿Y en qué condiciones? Todavía las condiciones siguen siendo precarias y atentatorias a la salud y a la seguridad de nuestros niños. Cuando hablamos de niños que están en ladrilleras, cuando hablamos de niños que todavía están en la castaña, niños que en muy poca proporción tenemos en la zafra de caña de azúcar, que ha sido donde más se ha trabajado, pero especialmente nos preocupa el tema de minería, que ha sido tipificado como una de las 5 peores formas de trabajo infantil en nuestro país. Entonces, ese, por ejemplo, es un gran riesgo para la salud de nuestros niños, para su futuro, porque les acorta además su vida, ¿no?, de estar en las minerías. Pero hay otras que también hemos tenido denuncias en el Ministerio de Trabajo, como niños explotados en pollerías, niños explotados en las manufacturas, ¿no?, en textiles. Entonces, ¿cuáles son las peores formas de trabajo infantil? Aquel trabajo que aleja al niño de la escuela, aquel trabajo que no le permite al niño ejercer, ¿no?, su niñez desarrollándose, porque a través de los juegos los niños también se desarrollan su creatividad. Entonces necesitan tener tiempo para la recreación, necesitan tener tiempo para jugar. Entonces, cualquier trabajo que atente contra la educación y contra el tiempo libre de nuestros niños para ejercer también su creatividad es un trabajo peligroso. ¿Por qué las empresas deben incorporar el enfoque de niñez en sus programas de responsabilidad social empresarial o sustentabilidad? Yo creo que es importante que la empresa privada tome conciencia de que si nosotros no trabajamos por nuestros niños, no invertimos en nuestra niñez, vamos a tener un país a futuro empobrecido y un futuro muy triste para nuestra tierra. Entonces es importante que los empresarios tomen conciencia de esta vulneración que se hace hacia los niños que están trabajando. Vuelvo a recalcar, la escuela es donde deben estar los niños, no en alguna fábrica, no trabajando. Hay niños que sí deben apoyar a sus casas, pero si es el caso de que tenga que trabajar, que esa empresa también tenga los conocimientos necesarios de cuáles son las leyes que rigen. Entonces, ahí es importante de que nosotros trabajemos en promover buenas prácticas dentro de las empresas privadas y públicas, y que los jóvenes, los niños, tengan la oportunidad de trabajar, de ayudar en su hogar si están en esa imperiosa necesidad. Somos un país que actualmente se va a ver mucho más necesidades, pero debemos crear los espacios seguros para nuestros niños y además fortalecer ese sistema de protección que todavía no está fortalecido, y son las empresas privadas. No es solamente el Estado el que debe cuidar por nuestra población, por la niñez. Esta hay una corresponsabilidad entre el Estado, la sociedad civil y la empresa privada. De ahí lo importante. ¿Y qué establece la Ley Departamental número 46 de Santa Cruz respecto al trabajo infantil y cómo se aplica actualmente? Santa Cruz es el único departamento que tiene su propia ley en cuanto a la erradicación del trabajo infantil. Esta ley se la hace el año 2012, cuando se trabajó en la erradicación del trabajo infantil en la zafra de caña de azúcar.
Fue una voluntad política que tuvo en ese entonces el exgobernador Rubén Costas Aguilera, donde se trabajó. Y esto hizo también de que Santa Cruz sea premiado a nivel internacional en la erradicación del trabajo infantil. Esta normativa de la ley departamental es concordante con todas las normativas que estaban a nivel internacional, que la OIT y otros organismos internacionales, entre ellas UNICEF, habían aprobado para nuestro país, ¿no? Y que se promovía no solamente en nuestro país, sino en América Latina y en el Caribe. ¿Qué dice la ley básicamente? ¿No? Igual que los niños no pueden trabajar hasta los 14 años de edad y que en caso de tener que trabajar tiene que tener un permiso de sus padres, tiene que tener un permiso de la Defensoría de la Niñez y del Ministerio de Trabajo. Y también ve el tema del fortalecimiento al sistema de protección de niñez a nivel departamental. Entonces se debían fortalecer las defensorías de niñez, que son los brazos operativos en los respectivos municipios, y los municipios debían también conformar su propio equipo de trabajo infantil para también dar celeridad y para que pueda haber un control, ¿no?, en la área rural, en la área municipal, sobre la temática de trabajo infantil. ¿Qué acciones realizará durante esta gestión en el marco de la Alianza Multisectorial por el Bienestar de la Niñez y Adolescencia Hagamos Equipo 2.0? Los objetivos del Hagamos Equipo 2.0, que fueron lanzados el año pasado, ha sido el conformar 5 mesas temáticas, de acuerdo a las líneas estratégicas de trabajo que se tiene, y vamos a volverlas a impulsar. Si bien han estado un poco estacionadas allá, vamos a convocar nuevamente a las empresas que estuvieron siendo partícipes de este movimiento del Hagamos Equipo 2.0 para volver a retomar los temas, hacer un cronograma, hacer una agenda a mediano plazo y a largo plazo. Porque los temas estructurales, como son estos temas sociales, no es a corto plazo. La zafra de caña de azúcar, que ha sido el modelo exitoso, empezamos a trabajar en Santa Cruz el año 2003 y recién el año 2013 tuvimos al primer ingenio certificado. Y fue una unión de esfuerzo, ¿no?, entre varios actores, porque tuvimos que primero hacer que el sistema funcione, que funcione la escuela, que funcione el área de salud, que funcione esa sinergia que tenía que tener las diferentes instituciones, ¿no?, y fortalecer estos aspectos en cuanto al tema de, por ejemplo, no habían escuelas suficientes. Los niños iban en carpa a un inicio, después se crearon aulas. En salud, los niños no tenían acceso a la salud, no tenían acceso a agua potable, no tenían acceso a educación, no tenían acceso a electricidad. Entonces, desde la gobernación se fue trabajando en todas estas áreas y se fue trabajando. Entonces, es un tema estructural también de dar las condiciones para que las familias no se vean obligadas en expulsar a sus niños hacia el trabajo infantil. Y las empresas deben estar comprometidas, ¿no?, para que estos niños podamos tener programas y proyectos que permitan a nuestra niñez estar donde deben estar, que es la escuela. Licenciada, ¿qué mensaje le daría a la sociedad boliviana para sumarse a la erradicación del trabajo infantil? Yo creo que es importante de que la sociedad civil se sensibilice, de que las empresas se sensibilicen. Ya estamos en una época, bueno, se empieza el año 80, ¿no?, con este tema de responsabilidad social empresarial, pero creo que las empresas, en medida de sus posibilidades y cumpliendo los objetivos de la alianza, debemos cumplir los objetivos de la ODS. No podemos hacerlo solo como gobierno departamental, no podemos hacerlo solo como Estado. Necesitamos el apoyo de la empresa privada y de la sociedad civil, sobre todo, para que los cambios, los avances que se tengan, no puedan continuar, así haya cambio también de gobierno. Entonces yo los convoco a la empresa privada, a la sociedad civil, a participar y a interiorizarse, a sensibilizarse en esta temática. Y si vemos niños trabajando en la calle, no nos quedemos ahí. Preguntemos y tratemos de que ese niño vuelva a la escuela.